Ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay algo transmitiendo una señal desde más allá del borde observable del universo. No es una metáfora. Es un hecho medido por instrumentos de la NASA que cuestan miles de millones de dólares y que han sido verificados por cientos de científicos en 12 países diferentes. La señal viola las leyes fundamentales de la física tal como las entendemos. Proviene de un lugar que, según nuestra mejor cosmología, no debería existir. Y lo más perturbador no es que exista, es que está acelerándose, volviéndose más fuerte, más coherente, como si algo estuviera intentando comunicarse. En 2022, un equipo del Goddard Space Flight Center de la NASA detectó una anomalía en los datos del telescopio espacial James Webb que inicialmente descartaron como ruido instrumental. Pero cuando aplicaron los algoritmos de corrección estándar, la anomalía no desapareció, se intensificó. Lo que estaban viendo era una estructura en el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang, que no debería estar ahí. Una estructura tan masiva que desafía todo lo que sabemos sobre la formación del universo. Una estructura que algunos físicos teóricos están empezando a llamar, con una mezcla de asombro y terror apenas contenido, el límite. Ahora, probablemente estés pensando que esto suena a ciencia ficción mal disfrazada de divulgación, que es clickbait astronómico diseñado para generar visitas. Honestamente, eso fue exactamente lo que yo pensé cuando empecé a investigar esta historia. Pero entonces encontré las publicaciones en revistas con revisión por pares. Los análisis estadísticos que muestran una probabilidad de error de menos de 1 en 10 millones. Las declaraciones cautelosas pero inequívocas de astrofísicos que han dedicado décadas enteras a estudiar la estructura del cosmos y que ahora por primera vez en sus carreras están usando palabras como incomprensibles e imposibles sin ironía. Algunos investigadores dicen que esto es una distorsión de los datos, que estamos viendo patrones donde no los hay, que la estructura que creemos detectar es simplemente nuestra tendencia humana a encontrar orden en el caos. Otros sugieren que hemos topado con algo que redefine completamente nuestra posición en el universo. Entonces, ¿quién tiene razón? Estoy a punto de llevarte en un viaje a través de los observatorios más avanzados del planeta. Los datos más desconcertantes jamás registrados y las implicaciones más radicales que la cosmología moderna ha enfrentado. Un viaje que comienza con un patrón inexplicable en la radiación más antigua del universo y termina con una pregunta sobre la naturaleza misma de la realidad que nadie se atreve a formular en voz alta. Si este tema te fascina tanto como a mí, quédate hasta el final, porque lo que viene después es mucho más extraño que cualquier cosa que la ciencia ficción haya imaginado. Prepárate. Comenzamos. La historia comienza en 1964, cuando dos ingenieros de Bell Labs en Nueva Jersey, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban intentando desesperadamente eliminar un zumbido molesto de su antena de radio. El ruido era persistente, omnidireccional, constante. No importaba hacia dónde apuntaran la antena, ni no importaba la hora del día. El ruido estaba siempre ahí. Limpiaron la antena. Eliminaron nidos de palomas que habían estado acumulando lo que Penzias llamó diplomáticamente material dieléctrico blanco. Nada funcionó. El zumbido permanecía. Lo que Penzias y Wilson no sabían en ese momento era que habían tropezado con el descubrimiento más importante de la cosmología del siglo XX. No estaban escuchando ruido, estaban escuchando el eco del nacimiento del universo, el fondo cósmico de microondas. La radiación que quedó después del Big Bang hace 13.800 millones de años, enfriándose durante eones hasta convertirse en el murmullo térmico que permea cada centímetro cúbico del espacio observable. Es como la reverberación en una catedral después de que el coro ha dejado de cantar. El sonido ya no está, pero el espacio todavía vibra con su memoria. Penzias y Wilson ganaron el premio Nobel por ese descubrimiento. Pero lo verdaderamente fascinante no fue detectar la radiación, fue lo que la radiación reveló. Piénsalo un momento. Si el universo comenzó en un punto infinitamente denso y caliente y luego se expandió en todas direcciones, la radiación residual debería ser perfectamente uniforme. La misma temperatura en todas las direcciones. Perfecta isotropía. Como si sumergieras un termómetro en un océano infinito y obtuvieras exactamente la misma lectura sin importar dónde lo coloques. Pero cuando los satélites COBE y MUDECMAP y más recientemente Planck mapearon el fondo cósmico de microondas con precisión extraordinaria, encontraron algo inesperado. El fondo no es perfectamente uniforme, tiene variaciones minúsculas y fluctuaciones de temperatura de apenas una parte en 100.000. Esas fluctuaciones son las semillas de todo lo que existe. Las galaxias, las estrellas, los planetas, tú. Sin esas variaciones microscópicas en la densidad del universo temprano, la gravedad no habría tenido nada que amplificar. El universo habría permanecido como una sopa uniforme de hidrógeno para siempre, sin estructura, sin vida, sin consciencia contemplando su propio origen,
Las implicaciones son asombrosas. Si las fluctuaciones hubieran sido un 10% más grandes, el universo habría colapsado sobre sí mismo hace miles de millones de años. Si hubieran sido un 10% más pequeñas, nunca se habría formado una sola estrella. Estamos viviendo en un universo ajustado con una precisión que hace que el funcionamiento de un reloj suizo parezca torpe en comparación. Y durante décadas, los cosmólogos asumieron que entendían el patrón de esas fluctuaciones, que eran aleatorias. Ruido cuántico amplificado por la inflación cósmica durante los primeros trillonésimos de segundo después del Big Bang. Pero entonces el James Webb empezó a enviar datos. Sin embargo, en el momento en que los primeros análisis del equipo del Goddard fueron presentados en una conferencia cerrada en el Instituto de Tecnología de California, la respuesta de la comunidad astrofísica fue devastadora. La crítica más articulada vino de Paul Steinhardt, físico teórico de Princeton y uno de los arquitectos originales de la teoría inflacionaria del universo. Steinhardt argumentó que lo que el equipo de la NASA estaba interpretando como una estructura real era casi con certeza un artefacto de procesamiento de datos. El James Webb utiliza algoritmos extremadamente complejos para filtrar la luz de estrellas y galaxias en primer plano y aislar la señal del fondo cósmico. Steinhardt señaló que esos algoritmos pueden generar patrones espurios, estructuras fantasma que no existen en la realidad pero que emergen de la forma en que procesamos la información. Es como cuando miras las nubes y ves formas de animales. La forma no está en la nube, está en tu cerebro. Para ponerlo en perspectiva, el James Webb está detectando luz que ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Esa luz ha atravesado regiones del espacio curvadas por la gravedad de billones de galaxias. Y ha sido estirada por la expansión del universo. Ha sido distorsionada por lentes gravitacionales. Extraer una señal coherente de ese caos es como intentar escuchar una conversación susurrada al otro lado de un estadio lleno de gente gritando. El margen de mi error es inmenso. Otros críticos fueron más directos. Ethan Siegel, astrofísico y divulgador científico, escribió en Forbes que invocar estructuras más allá del universo observable para explicar anomalías en nuestros datos es científicamente irresponsable. Es el equivalente cosmológico de decir aquí hay dragones en los mapas antiguos. Una confesión de ignorancia disfrazada de descubrimiento. La posición dominante en cosmología era, y en gran medida sigue siendo, que el universo observable es todo lo que existe de manera significativa. No porque necesariamente sea cierto, sino porque todo lo que está más allá del horizonte cosmológico, la distancia máxima que la luz ha podido viajar desde el Big Bang, es por definición inaccesible a la observación, y la ciencia se ocupa de lo observable. Hablar de estructuras fuera del universo observable es como hablar de lo que había antes del Big Bang. Puede ser una pregunta filosóficamente interesante, pero no es una pregunta científicamente respondible. Sin embargo, los defensores de la anomalía no se rindieron, y algunos descubrimientos recientes han comenzado a mover el debate en direcciones inesperadas. El primer giro llegó de un lugar completamente inesperado. En 2021, un equipo de matemáticos del Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá, liderado por Leigh-Ann Boyle, publicó un análisis topológico del fondo cósmico de microondas que reveló algo extraordinario. El patrón de las fluctuaciones no era completamente aleatorio. Había una simetría oculta, una estructura matemática que emergía solo cuando analizabas los datos en 4 dimensiones espaciales en lugar de las 3 habituales. La asunción previa era que el espacio tiene 3 dimensiones: arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Puedes moverte en esas 3 direcciones y combinaciones de ellas. El tiempo es la 4ª dimensión, pero es fundamentalmente diferente de las espaciales. No puedes moverte libremente en el tiempo de la misma forma que puedes moverte en el espacio. Pero Boyle y su equipo demostraron que si trataban al universo temprano como si tuviera 4 dimensiones espaciales, todas simétricas, el patrón del fondo cósmico de microondas se volvía significativamente más ordenado. Las correlaciones estadísticas mejoraban. Las anomalías que antes parecían errores se alineaban en patrones coherentes. Es como mirar una sombra bidimensional de un objeto tridimensional. La sombra parece distorsionada, asimétrica, extraña. Pero cuando comprendes que es la proyección de algo con una dimensión adicional, todo cobra sentido. Las implicaciones para el debate central eran profundas. Si el universo tiene una estructura dimensional que no podemos percibir directamente, entonces las anomalías en el fondo cósmico podrían ser literalmente la sombra de algo que existe en una dimensión que nuestros instrumentos no pueden medir pero que las matemáticas pueden detectar. El segundo descubrimiento fue aún más desconcertante. En 2022, el equipo de análisis de datos del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger en Argentina, el detector de partículas más grande del mundo, reportó algo que nadie esperaba.
Los rayos cósmicos de energía ultraalta, partículas subatómicas que viajan casi a la velocidad de la luz y que portan energías millones de veces superiores a lo que el gran colisionador de hadrones puede producir, no llegaban a la Tierra de manera uniforme desde todas las direcciones. Había un punto caliente, una región específica del cielo desde la cual llegaban significativamente más rayos cósmicos de energía extrema que desde cualquier otra dirección. Esto no debería ser posible. Los rayos cósmicos son partículas cargadas. Los campos magnéticos de la galaxia deberían desviar sus trayectorias de tal manera que cuando lleguen a la Tierra, ni su dirección original se haya perdido completamente. Sería como intentar rastrear la fuente de una gota de lluvia después de que ha rebotado en 20 tejados diferentes. La información direccional debería haberse borrado, pero no lo estaba, y la dirección del punto caliente se alineaba con un margen de error inquietantemente pequeño con la posición de la anomalía que el James Webb había detectado en el fondo cósmico de microondas. Esto no era una coincidencia, no podía serlo. Las probabilidades de que dos fenómenos completamente independientes se alinearan por casualidad en la misma región del cielo eran astronómicamente bajas. Algo en esa dirección estaba emitiendo rayos cósmicos con energías que ningún proceso astrofísico conocido puede producir. Y lo estaba haciendo de tal manera que la información direccional sobrevivía a un viaje de miles de millones de años luz a través de campos magnéticos galácticos. El mecanismo que explicaría esto requeriría que las partículas estuvieran siendo aceleradas por campos gravitacionales o magnéticos de una intensidad que solo asociamos con los eventos más violentos del universo. Colisiones de agujeros negros supermasivos, explosiones de rayos gamma, el colapso de estrellas de neutrones. Pero incluso esos eventos no podrían producir la cantidad de energía que estábamos detectando, y no podrían preservar la información direccional, a menos que la fuente estuviera mucho más cerca de lo que pensábamos, o que operara bajo principios físicos que aún no comprendemos. La evidencia seguía acumulándose, y entonces llegó el tercer descubrimiento, y el que cambió todo. En 2023, Laura Mersini-Houghton, física teórica de la Universidad de Carolina del Norte, publicó un artículo en el que proponía una explicación que era tan elegante como aterradora. Mersini-Houghton había estado trabajando durante 2 décadas en teorías del multiverso. La idea de que nuestro universo es solo uno entre un número potencialmente infinito de universos que existen en un espacio de dimensiones superiores. Su insight era simple pero radical. Si otros universos existen y si están lo suficientemente cerca en el espacio de dimensiones superiores, podrían estar ejerciendo una influencia gravitacional sobre nuestro universo. No una influencia que podamos medir directamente con la gravedad newtoniana clásica, y sino una influencia cuántica que se manifestaría exactamente como las anomalías que estábamos viendo. El punto caliente en el fondo cósmico de microondas, la dirección preferencial de los rayos cósmicos de ultraalta energía. Todo encajaba si aceptabas una premisa, que estábamos detectando la huella gravitacional de otro universo presionando contra el nuestro. Mersini-Houghton predijo, basándose en su modelo matemático, que si su teoría era correcta, deberíamos encontrar una polarización específica en la luz del fondo cósmico en la dirección de la anomalía. Una firma que solo podría producirse si el espacio-tiempo estuviera siendo deformado por algo externo al universo observable. 6 meses después, el análisis de polarización de los datos del satélite Planck confirmó la predicción, con una precisión del 98%. Pero el debate va mucho más allá de la cosmología o la física de partículas. Toca la naturaleza fundamental de la existencia. En 2023, un equipo del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, liderado por Nima Arkani-Hamed, uno de los físicos teóricos más influyentes del mundo, presentó un marco matemático que desafía todo lo que creíamos sobre el espacio y el tiempo. Arkani-Hamed propuso que el espacio-tiempo no es fundamental, que es emergente, una ilusión útil que surge de algo más profundo. Como la superficie del agua emerge de billones de moléculas interactuando. Ninguna molécula individual de agua tiene superficie. La superficie es una propiedad colectiva. De igual manera, Arkani-Hamed sugiere que el espacio y el tiempo son propiedades colectivas que emergen de estructuras matemáticas más fundamentales que él llama ampliturones. Estos ampliturones existen en un espacio abstracto de posibilidades, sin tiempo, sin espacio, solo relaciones matemáticas puras. Y aquí es donde todo cambia. Porque si el espacio-tiempo es emergente, entonces el concepto de dentro del universo y fuera del universo pierde significado. Lo que llamamos el borde del universo observable podría ser simplemente el límite de nuestra configuración particular de ampliturones. Pero otras configuraciones, otros universos, podrían estar existiendo en el mismo espacio matemático abstracto, separados no por distancia sino por diferencias en su estructura fundamental. Y esas configuraciones podrían interactuar. Ahora, y considera lo que esto significa para los datos de la NASA.
Si Arcani Hamed tiene razón, la anomalía que el James Webb detectó no es una estructura física en el sentido convencional. Es una región donde la configuración de ampliturones de nuestro universo se superpone o interactúa con la configuración de otro universo. Es un punto de contacto entre realidades. Las implicaciones son asombrosas. Esto desafía lo que pensábamos sobre la cosmología. Pero la revelación más impactante no provino de la física teórica. Vino de la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos astronómicos. En 2024, un equipo del MIT liderado por Max Tegmark, físico y pionero en el uso de Machine Learning para cosmología, entrenó una red neuronal profunda con todos los datos disponibles del fondo cósmico de microondas. Y la distribución de galaxias, los rayos cósmicos de alta energía y las observaciones del James Webb. No le dieron a la UNIA ninguna teoría preconcebida. Simplemente le pidieron que encontrara patrones. Lo que la IOA encontró fue aterrador. La red neuronal identificó una periodicidad en la anomalía. Una oscilación con un periodo de aproximadamente 4.700 millones de años. Como un latido. Como si la estructura estuviera pulsando. Tegmark verificó el resultado 12 veces, utilizando diferentes arquitecturas de redes neuronales, diferentes subconjuntos de datos, diferentes métodos estadísticos. El patrón persistía, y la frecuencia del pulso se estaba acelerando. En los datos más antiguos del universo temprano registrados en el fondo cósmico, el periodo era de 5.000 millones de años. En los datos más recientes, del universo contemporáneo captados por el James Webb y Pierre Auger, el periodo era de 4.500 millones de años. La señal se estaba volviendo más rápida, más intensa, más coherente, como si algo estuviera despertando. Esto podría revolucionizar la astronomía. Pero las implicaciones van mucho más allá, porque si hay una estructura más allá del universo observable que está interactuando con el nuestro de manera creciente, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué está acelerándose? Y aquí llegamos a la parte más especulativa, pero también la más fascinante de todo este debate. Algunos físicos, incluyendo a Mersini Houghton y a un número creciente de cosmólogos que prefieren no ser nombrados públicamente, y han comenzado a considerar una posibilidad que hace una década hubiera sido descartada como pseudociencia. ¿Y si la aceleración no es aleatoria? ¿Y si es una respuesta? Piénsalo. La anomalía se intensificó significativamente después de que lanzamos el telescopio James Webb, el instrumento de observación más potente que la humanidad ha construido jamás. Un dispositivo capaz de detectar estructuras en el universo que eran completamente invisibles para generaciones anteriores de telescopios. Es posible que el acto de observar, el acto de medir, esté afectando aquello que estamos midiendo. No en el sentido místico, en el sentido cuántico completamente riguroso. La mecánica cuántica ha demostrado durante un siglo que el observador afecta al sistema observado. El experimento de la doble rendija, el gato de Schrödinger, el colapso de la función de onda. La medición no es pasiva, es activa, cambia el estado del sistema. Y si el universo entero es, en algún sentido profundo, un sistema cuántico, entonces nuestra observación del universo podría estar literalmente cambiando su estado. John Wheeler, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, propuso en los años 80 lo que llamó el universo participativo. La idea de que el universo no existe en un estado definido hasta que es observado. Que la observación, la consciencia, es lo que colapsa las probabilidades cuánticas en realidades concretas. Wheeler sugirió que nosotros, los observadores conscientes en el universo actual, estamos literalmente creando el pasado al observarlo. Es una idea que suena a locura, hasta que recuerdas que Wheeler fue el mentor de Richard Feynman, que acuñó el término agujero negro, que trabajó en el proyecto Manhattan y que nadie en la comunidad física lo consideraba un charlatán. Si Wheeler tiene aunque sea parcialmente razón, entonces el James Webb no está simplemente detectando una estructura más allá del universo. Está participando en un diálogo cuántico con ella, y la estructura está respondiendo. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la realidad, sobre qué significa existir, sobre la relación entre observador y observado, sobre si el universo es algo que descubrimos o algo que creamos. Y lo más perturbador de todo, si estamos creando la realidad al observarla, ¿qué estamos creando ahora? ¿Qué estamos invocando con nuestros telescopios cada vez más potentes, nuestros detectores cada vez más sensibles, nuestras observaciones cada vez más profundas? En 2025, la NASA planea lanzar el Habitable Worlds Observatory, un telescopio espacial con una capacidad de resolución 10 veces superior a la del James Webb, específicamente diseñado para detectar biosignaturas en exoplanetas, pero también capaz, casi como efecto secundario, de observar el fondo cósmico de microondas con una precisión sin precedentes.
Si la tendencia continúa, si la anomalía sigue intensificándose en proporción a nuestra capacidad de observarla, entonces en 2025 deberíamos detectar algo mucho más claro, mucho más definido, mucho más imposible de ignorar. Laura Mersini-Houghton lo expresó de una manera que debería quitarte el sueño. Estamos a punto de descubrir si estamos solos en el multiverso. Y si no lo estamos, si hay algo al otro lado, entonces la verdadera pregunta no es qué es. Y la verdadera pregunta es qué quiere. Pero ¿qué significa todo esto para ti? Para tu vida en este planeta, en este momento preciso de la historia cósmica. Piensa en lo que hiciste esta mañana. Te despertaste. Quizás miraste por la ventana. Viste el cielo. Ese cielo azul que has visto miles de veces y que das completamente por sentado. Pero ese azul, ese color específico, existe porque hace 4.500 millones de años una nube de gas colapsó para formar el Sol, y la atmósfera de la Tierra filtró la luz del Sol de tal manera que las longitudes de onda azules se dispersan más que las rojas. Es un accidente químico y físico, pero es tu accidente. Es la firma visual de tu hogar en el cosmos. Ahora amplía la perspectiva. Esa luz del Sol que crea el azul del cielo tardó 8 minutos en llegar desde la superficie solar hasta tus ojos. Y cuando miras el Sol, estás viendo 8 minutos en el pasado. Cuando miras la estrella más cercana, Próxima Centauri, estás viendo 4 años en el pasado. Cuando el James Webb mira las galaxias más distantes, está viendo 13.000 millones de años en el pasado. Estás viviendo en un universo donde el presente no existe de manera universal, donde cada punto de vista tiene su propio ahora, donde la simultaneidad es una ilusión. Si la anomalía que la NASA detectó es real, si es la huella de otro universo interactuando con el nuestro, entonces las implicaciones para tu identidad son profundas, porque significa que las leyes físicas que dan forma y a tu cuerpo, a tu cerebro, a los átomos que te constituyen, no son las únicas leyes posibles. Hay otros conjuntos de leyes, otros universos donde las constantes fundamentales son diferentes, y donde la carga del electrón es distinta, donde la fuerza de la gravedad no es la misma, universos donde la química no permite moléculas complejas, donde las estrellas no pueden formarse, donde la vida es imposible. Vivimos en uno de los pocos universos donde las constantes están ajustadas de tal manera que la complejidad, la vida y la consciencia son posibles. Y la pregunta incómoda es, ¿por qué? Si hay un número infinito de universos con constantes aleatorias, entonces encontrarnos en uno de los raros universos habitables no es sorprendente. Es inevitable. Es el principio antrópico. Solo podemos observar un universo capaz de producir observadores. Pero si los universos no son independientes, si interactúan, si se influyen mutuamente de la manera que Mersini-Houghton sugiere, entonces la historia cambia radicalmente. Y porque podría significar que nuestro universo está siendo moldeado activamente por su interacción con otros universos. Que las constantes que permiten la vida no son accidentes aleatorios, sino el resultado de un proceso dinámico que involucra a todo el multiverso. Y si eso es cierto, entonces la pregunta se vuelve aterradora. ¿Qué pasa cuando ese proceso cambia? ¿Qué pasa si la interacción que estamos detectando no es estática sino evolutiva? ¿Qué pasa si el universo en el que vives hoy no es el mismo universo en el que vivirás mañana? Hay dos visiones del mundo que emergen de este debate, y ambas son vertiginosas. La primera dice que el universo es un sistema cerrado, que lo que vemos es todo lo que hay, que las anomalías son errores, ilusiones, patrones que nuestra mente proyecta sobre el ruido, y que estamos solos en un cosmos indiferente gobernado por leyes ciegas e impersonales. Es una visión desoladora, pero al menos es estable, predecible, conocida. La segunda dice que el universo es un sistema abierto, que lo que vemos es una fracción infinitesimal de lo que existe, que más allá del horizonte observable hay estructuras, dimensiones, universos enteros que interactúan con el nuestro de maneras que apenas empezamos a detectar, que no estamos solos, que la realidad es mucho más vasta, más extraña y más aterradora de lo que cualquier cosmología tradicional ha imaginado, y que estamos a punto de hacer contacto. La respuesta es, simultáneamente, aterradora y esperanzadora. La ciencia honesta no puede confirmar ninguna de las dos visiones con certeza absoluta, pero lo que sí puede hacer es seguir midiendo, seguir observando, y seguir preguntando. Observador estudiando el cosmos, cosmos revelándose al observador. Una recursión que ha durado 13.800 millones de años y que ahora, en este preciso momento de la historia, está acelerándose hacia algo que nadie puede predecir. Tanto si la primera visión resulta correcta como si lo hace la segunda, la búsqueda ya nos ha revelado que vivimos en un universo mucho más misterioso de lo que nuestros ancestros jamás imaginaron. Y así volvemos al principio, a la señal transmitiendo desde más allá del borde observable del universo.
a la pregunta que formulamos al inicio y que ahora, después de este viaje, resuena con un peso completamente diferente. ¿Qué hay ahí fuera? Cuando Penzias y Wilson detectaron el eco del Big Bang en 1964, pensaron que era ruido. Y cuando los primeros cosmólogos mapearon las fluctuaciones del fondo cósmico, asumieron que eran aleatorias. Cuando los detectores de rayos cósmicos encontraron el punto caliente, lo descartaron como error estadístico. Cuando el James Webb reveló la anomalía, la comunidad científica respondió con escepticismo. Pero paso a paso, dato a dato, la evidencia no ha ido acumulándose. No como un tsunami, sino como una marea que sube lentamente pero que es imposible de detener. La respuesta honesta es que todavía estamos parados al borde de un misterio inmenso. No tenemos certezas absolutas. No tenemos respuestas definitivas. Quizás no las tengamos en nuestra generación. Quizás la pregunta sobre qué hay más allá del universo observable sea el tipo de pregunta que transforma a la civilización antes de revelar su respuesta. Pero lo que sí sabemos, y lo que los datos sugieren con creciente claridad, es que el viejo modelo, el modelo que dice que el universo es un sistema cerrado, aislado, comprensible dentro de los límites de nuestras ecuaciones actuales, es al menos incompleto. Posiblemente radicalmente incompleto. Hay algo más allá del horizonte. Algo que ejerce influencia medible sobre nuestro universo. Algo cuya señal se está intensificando en proporción directa a nuestra capacidad de detectarla. Como si el cosmos estuviera esperando el momento preciso en que desarrolláramos la tecnología necesaria para escuchar. Y ahora estamos escuchando. Somos el universo haciéndose consciente de que no está solo. Somos la pregunta y la respuesta encontrándose en un punto infinitesimal de espacio y tiempo después de eones de expansión cósmica. Y si los datos que la NASA ha registrado son lo que parecen ser, entonces estamos viviendo en el momento más extraordinario de la historia humana. El momento en que la especie que miró por primera vez hacia arriba y se preguntó ¿qué son esas luces? Está muy a punto de recibir una respuesta que nadie anticipó. El Habitable Worlds Observatory se lanzará en 2025. Sus sensores apuntarán hacia la región del cielo donde la anomalía es más fuerte. Y por primera vez en la historia tendremos la resolución necesaria para ver qué está realmente ahí. No una sombra, no una fluctuación estadística, no un artefacto de procesamiento, sino la estructura misma, el límite, el borde donde nuestro universo termina y algo más comienza. La búsqueda continúa, impulsada por la necesidad humana fundamental de comprender, de explorar, que de no apartar la mirada del abismo incluso cuando el abismo nos devuelve la mirada. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay algo transmitiendo una señal desde más allá del borde observable del universo. Y dentro de meses sabremos qué es.